Hola a todos y bienvenidos a, a esta sesión a esta Open Class que vamos a tratar sobre el informe UNE de salud digital. Mi nombre es Dolores Dima, soy coordinadora académica en UNIR y colaboro con la cátedra de AENOR UNIR en la que se enmarca esta presentación. Voy a compartir la pantalla un poco así para que se vea bien en grande. Bueno, pues como les decía, esta Open Class se enmarca dentro de lo que es la cátedra AENOR UNIR dedicada a la certificación y estándares de calidad y tecnológicos. Los objetivos de esta cátedra, que se enmarca dentro del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativas de UNIR, como digo, sus objetivos son fomentar el conocimiento de los estándares y su aplicabilidad, investigar en nuevos estándares y nuevas realidades sociales, económicas y ambientales, potenciar la producción de normas en el ámbito educativo y fomentar la comunicación entre universidad, empresa y sociedad. Para poder cumplir con todos estos objetivos, llevamos a cabo una serie de acciones como estas que tienen en pantalla. Realizamos actividades de formación, de divulgación, participamos en diferentes proyectos de investigación, en actividades de internalización y participación en actividades de la red de cátedras, tanto dentro de UNIR como colaboramos con cátedras de otras universidades. En esta sesión, bueno, pues para contextualizar, quiero comentarles que, como todos saben, la digitalización es un proceso que ha revolucionado muchos sectores de actividad, convirtiéndolos en más competitivos e incluso más sostenibles. Cuando esta digitalización se acompaña de estándares reconocidos internacionalmente, hace que la transformación digital se realice de una manera más efectiva y veraz. Esta transformación digital ha llegado también al ámbito de la sanidad y desde UNE se ha elaborado un informe para identificar todos los estándares que pueden ayudar en esta digitalización del sector de la salud. Para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros a doña Cristina Hernán Hernán. Hola Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Antes de darle paso, voy a resumirles brevemente su currículum para que la conozcan un poquito más. Doña Cristina es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica por el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica. Ha desempeñado el puesto de responsable del Departamento de Garantía y Control de Calidad en empresas de productos sanitarios y en la última de ellas, a su vez, fue el técnico garante asignado como interlocutor con las administraciones públicas. Desde el año 2006 es responsable del sector sanitario de la Asociación Española de Normalización, UNE, desempeñando la Secretaría de los Comités Técnicos Nacionales de Servicios para la Promoción de la Autonomía Personal y para Personas en Situación de Dependencia y Calidad y Seguridad en los Centros de Asistencia Sanitaria. Además de todo ello, ha contribuido y está contribuyendo a las actividades de normalización de diferentes proyectos europeos. Bueno, pues con esta breve presentación eh, doy paso ya a Cristina para que ella comparta su pantalla y nos pueda explicar bueno, pues cómo se elaboró este informe y los interesantes resultados que han obtenido. Muchas, muchas gracias, Dolores, por la presentación. Eh, Vamos a empezar a ver cómo hemos elaborado el informe UNE de salud digital. Pero, a ver, perdón, que es que no me pasa y no sé qué estoy haciendo. Eh, Vale, ya va. sí, vale. Vale. Antes de empezar con el informe propio de salud digital, me gustaría compartir
con vosotros el resto de informes sectoriales que tenemos colgados en la página web. Dentro del título, si pincháis sobre el título, cuando os pasen la presentación podréis entrar a todos los informes que tenemos publicados de las distintas áreas, que creo que son bastante interesantes. Como veis, son de muchos sectores y es posible que alguno de ellos os interese echarle un vistazo. Son totalmente gratuitos. El objetivo, ¿por qué hicimos este informe de estándares para la salud digital? Pues lo hicimos para identificar todos los estándares. Cuando hablamos de estándares, no nos referimos solo a normas que hacen los organismos de normalización y se aprueban por estos, sino también a otros documentos que se hacen en otras entidades que también son de interés en salud digital y que consideramos que podían ser bastante interesantes que el público los conociera. Este informe se ha elaborado en el seno del Comité 139 de Informática Sanitaria, el cual está secretariado por SEIS, la Sociedad Española de Informática Sanitaria, y ellos consideraron que era importante que para el sector que todo el mundo conociera las normas y estándares o documentos que existen en, en el ámbito de la estandarización referentes a la salud digital, porque cada vez más estamos implicados en esta transformación digital de la sanidad. ¿Por qué es importante este informe? Este informe es importante porque contiene todas las normas que están en el sector relacionado con salud digital. Y estas normas, a su vez, nos van a facilitar la interoperabilidad entre los sistemas y los productos. Nos van a permitir una continuidad de la atención sanitaria porque tenemos una serie de requisitos que son comunes para todas las partes, y esto nos permite tener tener, por ejemplo, unos datos más localizables, accesibles, interoperables, y a su vez que estos datos los podamos volver a utilizar sin descartar la privacidad, que estos datos, como sabéis, la sanidad es un tema bastante delicado con respecto a la privacidad de datos. Y además, estos estándares también nos van a permitir que los servicios que nos van a prestar no sea solo en España o no sea solo en un país, sino también podamos obtener esos servicios o esa investigación fuera de nuestras fronteras. Cuando hablamos de normas, a nosotros siempre, hombre, siempre tiramos para nuestro sector y nos gusta decir los beneficios que tienen. En este caso, los beneficios que tiene para la salud digital es que son importantes para los ciudadanos, para los pacientes, para los profesionales que van a prestar el servicio, para las instituciones sanitarias, tanto que sean públicas como privadas. Las autoridades sanitarias también muchas veces se apoyan en los estándares para poder planificar o dar continuidad a sus políticas públicas, a los investigadores, a los propios desarrolladores de aplicaciones, para que su aplicación que están elaborando sea interoperable con otras, que no se tengan que comprar accesorios específicos para sus aplicaciones o para sus software. Cuando hablamos de estándares, es lo que os comentaba, hablamos de estándares en un sentido amplio en este informe. Hablamos de tanto de las normas que se elaboran dentro del Comité 139 de Informática Sanitaria a nivel nacional, que hace seguimiento a nivel internacional del ISO-TC 215 de Informática Sanitaria y del CEN-TC 251 de Informática Sanitaria. Pero no solo hablamos de esos, ni hablamos de los de la informática y simplemente sin tener sanitaria, o de los equipos electromédicos. También hablamos de otras entidades que han elaborado otras normas, otros estándares, perdón, como puede ser IEEE o HL7 o IHE. Estas entidades, aunque no son organismos de normalización, o SNOMED, que a lo mejor os suena más si estáis más relacionados con la salud digital, estos estándares son importantes, y hay veces, muchas veces, que estos estándares de entidades privadas se transforman en documentos internacionales. Ya veremos algunos casos a lo largo de la presentación. Hemos estructurado el documento en estos 14 áreas o 14 temas que consideramos que son bastante relevantes para la salud digital.
no os los indico ni os los listo porque ya lo tenemos aquí y los vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la arquitectura. Es muy importante que para tener una informática o una salud digital tengamos en cuenta los sistemas de información que vamos a utilizar, tanto los que vayamos a hacer nuevos como aquellos que ya tenemos, que tenemos que integrarlos con los nuevos desarrollos que vayamos a hacer. Y para eso tenemos hemos destacado estas tres normas. Es importante el intercambio que tengamos en esta arquitectura que vamos a hacer, en este edificio que estamos construyendo, ese intercambio de datos y ese intercambio de información, y además que esos datos llevan detrás ligados unos conocimientos que no podemos perder por el camino. Por eso es importante que cuando hagamos nuestros sistemas de información tengamos en cuenta todos estos temas. El, ay, no. El segundo tema sería la organización. Las organizaciones están estructuradas por roles, funciones que tienen que tener, y esto hasta ahora se venía haciendo a través de sistemas informáticos, pero ahora también o sea, sistemas informáticos y antes, bastante antes, en papel. Pero es importante que estos roles y funciones que tienen cada uno de los profesionales que nos van a prestar su servicio estén perfectamente identificados y perfectamente estructurados, saber quién depende de quién y qué funciones van a tener. Por eso hemos destacado estos dos estándares. Eh, Aquí, por ejemplo, podéis ver en el de modelos de información clínica, el último documento, veis que pone IEEE, eso significa que se ha elaborado por esta entidad, no ni por UNE, ni por CEN, ni por ISO, como es el caso de los organismos de normalización. En cuanto a los modelos de información clínica, es importante tener estos modelos y tener estos modelos normalizados para que la información que vamos a utilizar esté estructurada, tenga una determinada eh, composición para que nosotros podamos posteriormente esta información que vamos a almacenar, que vamos a tener en repositorios, la podamos reutilizar y tengamos una serie de protocolos que nos permitan volver a utilizar esa información. Estamos hablando de normas y a lo mejor alguno de las personas que están oyendo este curso estarán pensando, ¿y por qué se codifican de esta manera? Las normas, pues es simple. Por ejemplo, una norma UNE significa una norma española. Y eso quiere decir que el documento que vamos a ver posiblemente esté en español. Hay veces que también ratificamos normas y se quedan en inglés, pero normalmente las traducimos al español. Luego, si tenemos la codificación de la norma, aparece EN, significa que es una norma europea. Y si va seguido de ISO, es que además de norma europea, es también una norma internacional. En este caso, en el de informática sanitaria, habrá trabajado los expertos del ISO-TC 215 y del CEN-TC 251 en conjunto para elaborar los requisitos que estén especificados en la norma. Luego, todas las normas tienen una codificación y hay algunas de las normas que a su vez tienen una rayita y un número. Ese número es la parte, puede ser uno, 2, 3, hasta la cantidad de normas que se necesiten, porque es más importante tener partes que no tener normas muy grandes que toquen muchos temas y sean difíciles de entender. Y por último tenemos dos puntos y 2023, por ejemplo, en este caso. ¿Esto qué significa? Que la norma correspondiente se habría publicado en el año 2023. Hay veces que después de esto tenemos una barra y un A1. ¿Esto qué significa? Que ha habido una modificación y lo que vamos a ver es solo la modificación. Si queremos ver todo el documento más la modificación, tendríamos que ver el más A1 si existe.
en el capítulo 4, como veis, tiene dos partes de esta presentación, y eso es porque la infraestructura es muy importante. Es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, los datos de la tarjeta sanitaria. Como que os destaco ahí, veis la norma 21.549, que tiene 8 partes a su vez, y define las estructuras de los datos, los datos que tiene que tener la tarjeta sanitaria. Estos datos son importantes, que tengan una determinada estructura y que tengan unos datos o un conocimiento em, adherido a estos datos. No solo el dato, no solo el nombre, sino también todo el conocimiento que ese dato va a proporcionarnos. Aquí tenemos más estándares. En el apartado 5, capítulo 5 del informe, hemos reflejado todas las especificaciones de datos sanitarios. En este caso me gustaría resaltaros que es el dato, como comentaba antes, no solo el dato, por ejemplo, no es solo una fecha de nacimiento. El dato es importante que esté estructurado, es importante que tengamos en cuenta que lo vamos a escribir o va a tener una información que va a ser siempre la misma. No podemos, o, los requisitos que nos van a suponer meter un dato, nos va a hacer que ese dato siempre sea igual y que siempre lo podamos luego utilizar en otros sistemas o otros ordenadores, o, por ejemplo, para utilizarlo para extraer esos datos que tenemos en la pulsera de identificación o en las etiquetas. Y es importante, por ejemplo, que el formato que utilicemos sea el adecuado. Imaginaros que si el dato que nosotros utilizamos de la fecha de nacimiento pusiésemos solo el año, no proporcionamos toda la información, o pusiésemos el año, o el formato que utilizamos es el americano, que hablan de año, mes y día, y no utilizamos lo que utilizamos aquí, que es día, mes y año, podríamos llegar a tener muchas confusiones y a provocar muchos errores en las personas que vayan a utilizar estos datos y que vayan a explotarlos posteriormente. Aquí tenemos más información. Es importante los datos, y para hacerlo lo más llevadero, de vez en cuando he incluido algunos temas relacionados con, por ejemplo, ay, perdón, es que me está saliendo, relacionados con cómo podemos, perdón, es que me está saliendo que Arianna quiere solicitar el control remoto, voy a rechazarlo. Vale, cómo podemos buscar normas? Podemos buscar normas aquí os he dejado el enlace para poder entrar a nuestra página web, y ahí podéis buscar información sobre las normas. La podéis buscar por el título, la podéis buscar por el código, si lo sabéis, pero es importante que incluyáis la parte del código. No solo, por ejemplo, que pongáis UNE, porque hay veces que, por ejemplo, si buscáis 9001, es muy distinto informática sanitaria, o por la 9001, por ejemplo, es muy distinta el sistemas de gestión de calidad de la informática sanitaria. Perdón, es que me está saliendo todo el rato un aviso de que Ariadna quiere tomar el control y me estoy despistando, perdón. Es importante que cuando busquemos una norma pongamos toda la codificación completa que hemos hablado, por ejemplo, porque la 9001, la UNE en ISO 9001, es la de sistemas de gestión de calidad, y la UNE en 9001 es de temas relacionados con tuberías. Entonces es importante que cuando busquemos las normas las busquemos con la codificación correcta. Vale, el capítulo 6 corresponde a la terminología. Como veis, he puesto aquí que hay una de cuatro páginas de
de documentos que os hemos puesto. Y esto quiere decir que la terminología y ontología es muy importante, no solo en la informática sanitaria o en la salud, es muy importante en todas las áreas, porque simplemente poneros un ejemplo, cuando estuvimos elaborando la norma nacional de teleconsulta, un término tan fácil que utilizamos todos tan corrientemente como puede ser paciente, cada uno de los que estábamos presentes, de los expertos que estaban elaborando la norma, entendían paciente de una determinada manera que no todas coincidían. Y es un término bastante conocido. Entonces, aquí os quiero resaltar la dificultad que tenemos a veces en la elaboración de normas y sobre todo lo importante que es la terminología que se vaya a utilizar en, en las normas, que además esa terminología tiene que ser constante a lo largo de todas las normas para que para que todas las normas vayan en una misma línea. Destacaros de estas serie de normas que se han incluido en el informe, la 13.940 de informática sanitaria, sistemas de conceptos para dar soporte a la continuidad asistencial. Es una norma muy importante para el sector, ya que es importante que los conceptos que tengamos de esos términos sean los adecuados y todos entendamos lo mismo para poder dar esa continuidad de asistencia. Aquí seguimos teniendo más y comentaros. Hay normas, tenemos también información sobre distintos sectores y es importante que la terminología de los distintos sectores esté reflejada en normas. Así, por ejemplo, os he destacado, por ejemplo, en la parte óptica, tienen su terminología y es muy importante que todos entendamos qué quiere decir cuando hablamos de lentes de contacto, cuando hablamos de monturas, cuando hablamos por ejemplo, de las gafas y las especificaciones que tienen que tener estas lentes están todas reflejadas en normas. Y todos los sectores, por ejemplo, el de óptica oftálmica, tienen normas única y exclusivamente de terminología. Posteriormente vemos las normas relacionadas con la comunicación. Eh, Destacaros de esta, si veis abajo, la última que hemos incluido tiene a su vez 33 partes y esta es uno de los casos en los que os comentábamos que es una norma que se ha elaborado en IEEE, por IEEE, pero que posteriormente ha sido adoptada como norma internacional y como norma europea debido a la gran importancia y a los requisitos tan necesarios que han especificado para que determinados dispositivos médicos, como pues son los termómetros, las balanzas, los glucómetros, sean interoperables con otros dispositivos, de tal manera que si nosotros utilizamos un glucómetro, esta información que vamos a obtener de cada uno de los pacientes se pueda compartir con otros sistemas o otros software que permitan explotar los datos que estamos recibiendo de ese glucómetro de ese paciente concreto. Indicaros que la comunicación es muy importante. Imaginaros si estamos en un quirófano. Todo lo que veis aquí son normas que están relacionadas con, con dispositivos o con productos, incluso alguna con algún servicio. Es importante que, por ejemplo, si estamos en un quirófano, todos los aparatos, todos los equipos electromédicos que utilicen, les permitan a los profesionales sanitarios compartir información y tener esa información que sea adecuada. Imaginaros que, por poneros un ejemplo muy simple, que estamos en un quirófano y el termómetro digital que tienen les está dando una información a otro aparato que permite que se inyecte a lo mejor un determinado medicamento en función de esa temperatura que vaya a tener el enfermo.
Si no hubiese esa comunicación, esa temperatura no podría llegar al otro aparato para que el otro aparato distribuya o- o- o introduzca en el paciente la medicación correspondiente, la medicación adecuada. Después tenemos muy importante para... Ay, espera, medio segundo. Es que... Vale, son muy importantes también, además de toda la información que tengamos, la información relacionada con la historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica, hasta hace bien poquito teníamos nuestro propio historial, lo tenía nuestro médico y no se difundía. No podíamos consultarlo desde otros ordenadores. Si teníamos, por ejemplo, nuestro ambulatorio, nuestra información hasta hace unos años no teníamos acceso desde hospitales. Teníamos que ir con, aunque hace bastante tiempo, pero teníamos que ir con nuestro historial o comentárselo al médico. Ahora todo o la mayoría de los temas, sobre todo en la sanidad pública, está todo interrelacionado y toda nuestra historia clínica la puede consultar nuestro médico de cabecera y nuestro especialista en el hospital correspondiente. Y esto es importante que esta información sea veraz y solo se pueda consultar con los profesionales que tienen que consultarlo, o sea, que sea privada y que también pueda ser auditable en su conjunto o en parte y que determinados profesionales puedan buscar en nuestra historia clínica electrónica información y o que no puedan o que no puedan acceder a ella porque no tengan los permisos adecuados. Vale. Con respecto a los medicamentos y farmacia, bueno, con respecto a las otras, destacaros la 13.606, que tiene 5 partes y es muy importante para que esta historia clínica electrónica, la comunicación de esta historia clínica electrónica se pueda transmitir adecuadamente y se pueda conservar según se cogió originalmente esta información. Con respecto a medicación, también tenemos normas relacionadas con la identificación de medicamentos, con los productos farmacéuticos, con sustancias, con las dosis, las unidades de presentación que tienen esas dosis, la vía de administración que se va a utilizar, el envasado, si son unidades hechas a medida, si tenemos una alerta, por ejemplo, cuando vamos a la farmacia, nos han metido en nuestra tarjeta sanitaria, nos han metido un determinado medicamento, hay veces que nos dicen, no, este tiene una alerta, no se lo podemos dispensar. Y esto es importante, que toda esta información sea accesible para todas las farmacias para que a nosotros no nos den un medicamento que a lo mejor ha tenido algún tipo de problema y se ha retirado de la venta. Con respecto a informaros de que es importante que tengáis en cuenta de estas normas de medicamentos y farmacia, relacionadas con medicamentos y farmacia, os destacaría la 11.615 y la 11.616. Como veis, hay muchas normas relacionadas con respecto a la dispensación de medicamentos y con respecto a los posibles efectos adversos que puedan tener, porque todo está relacionado. Con respecto por ejemplo, cuando vamos a una clínica privada, a nuestro dentista, tenemos la posibilidad de que nos envíen la receta médica, o sea, la receta electrónica. Y esto nos ha facilitado bastante la vida porque así con esta receta que a nosotros nos va a facilitar nuestro profesional sanitario privado, podemos ir a la farmacia y obtener
la dosis que nos ha dicho el médico, el profesional sanitario, en el, facilitado en el envasado que nos ha dicho, la presentación correspondiente, la vía de administración que nos va a dar y las unidades, porque no es lo mismo que nos recete 600 miligramos a que nos recete 400 miligramos de un determinado medicamento. Y todo esto va a ser gracias a estas normas que tenemos que nos permiten traspasar datos de nuestra tarjeta sanitaria al software que tienen en las farmacias y podemos utilizarlo y explotar esos datos que tiene nuestra tarjeta sanitaria en su software. Con respecto a la protección y seguridad de los datos, es muy importante que en todos los sectores, yo creo que es muy importante, en el legislativo, en el tributario, es muy importante que los datos que se utilicen estén protegidos, pero con respecto a la sanidad es importante y además hay temas que hay veces que son muy delicados que no se deberían de poder utilizar o explotar por cualquier persona. Por eso es importante que tengamos normas de seguridad y privacidad, que nuestros datos solo los vean aquellas personas que tienen permiso para ello. Eh, con respecto a la em, a la seguridad, es importante, pues también se ha hecho referencia a la firma electrónica, que hay veces que cuando nos piden el consentimiento informado, a lo mejor podemos utilizar firma electrónica, también es importante que esto lo podamos tener. Y es muy importante que tengamos, cuando estamos a lo mejor en un hospital, es muy importante que y estemos con nuestras capacidades cognitivas disminuidas, es importante que tengamos, no todo el mundo tenga acceso a nuestro historial y que además tengamos la seguridad de que es a nosotros, por ejemplo, a José López Pérez, que está en la cuarta planta, se le está dando una medicación adecuada, no a José López Pérez, que está en la planta quinta, que a lo mejor puede ocurrirnos. Es importante que esa seguridad, esa identificación del paciente sea la correcta. Por eso tenemos que tener también normas que nos aseguren que los requisitos que están en ellas nos permiten identificar de una manera segura al usuario que va a utilizar el servicio que vamos a prestar. En este caso, en un hospital, por ejemplo. Aquí hemos puesto varias. Con respecto a la seguridad, o sea, a los servicios, destacaros una norma que es la que veis en segundo término, que es la de teleconsulta. Es una norma única y exclusivamente nacional, que se ha elaborado por expertos nacionales, se publicó en el año 2023 y surgió por la necesidad a través después de la pandemia y en la propia pandemia los servicios sanitarios no funcionaban tan adecuadamente como funcionan normalmente porque no se podía hacer desplazamientos a los centros sanitarios. Y esto lo que al Comité 179, que es el responsable de esta norma, le hizo elaborar este documento es porque se vio que no todo el mundo hablamos de teleconsulta con el mismo término. No para todo el mundo teleconsulta es lo mismo. No es lo mismo una llamada telefónica que me hagan, no es lo mismo una consulta que pueda tener por chat, por un WhatsApp, por ejemplo, con mi médico o un email, a tener un servicio que me estén dando a través de una aplicación en la cual se reconoce al médico, se reconoce al paciente, tenemos unos medios adecuados y por eso se elaboró una norma con unos requisitos específicos para que se salvaguardase lo que es teleconsulta. ¿A qué llamamos teleconsulta? ¿A qué ya llamamos
a qué llamamos teleconsulta y a qué no debemos de llamar teleconsulta. Con respecto a... también es muy importante cuando demos un servicio sanitario, sobre todo cuando cuando lleva la palabra teleconsulta, telemedicina, todo esto, es importante que tengamos servicios de seguimiento de ciberseguridad, porque cada vez más, y no sé si vosotros lo habéis podido ver, pero ahora mismo, cuando hemos empezado la presentación y he estado un poco despistada, es porque estaban intentando meterse en la presentación o en el curso personas ajenas que no están interesadas, pero sí que están interesados en boicotear presentaciones o, en este caso, acceder, si es el tema sanitario, acceder a los datos sanitarios que luego pueden ser explotados o vendidos a terceras partes. Y por eso es muy importante que la ciberseguridad esté también reflejada en la salud digital. Es importante, por último, como capítulo 13, es importante que sepamos que los usuarios de estos servicios que vamos a prestar de una manera digital, no todos los usuarios tienen las mismas capacidades y las mismas actitudes. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a elaborar o a desarrollar un software o una aplicación, que tengamos en cuenta a todas las personas usuarias. Os destaco la norma 301-549, en la cual se especifican los requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. En ella se indica, por ejemplo, que un glucómetro que va a utilizar una persona con discapacidad visual, a lo mejor no le sirve que el dispositivo le indique cuál es las unidades, cuál es la lectura que ha tenido en una pantalla. A lo mejor se lo tiene que decir, a lo mejor el dispositivo ese tiene que estar adaptado para que esa información que se ve en pantalla también se pueda oír. Es importante también que tengamos en cuenta que los equipos electromédicos que utilicemos sean seguros, que no nos vayan a dar una descarga cuando lo vamos a utilizar y que además sirvan para lo que están realmente hechos, para su fin. Por eso es importante que antes de sacarlos al mercado veamos la actitud de uso. Y para eso tenemos la norma 60601, parte 1, parte 6. Por último, tenemos las normas de inteligencia artificial. En este caso, se ha hecho referencia en el informe a los estándares para la economía del dato, que es otro informe que se ha hecho en UNE. Y también se comenta la propuesta de un reglamento europeo sobre inteligencia artificial, que se está trabajando en ello. Por último, me gustaría indicaros, antes hemos comentado los beneficios que tenía las normas para la salud digital, pero en este caso son los beneficios que tienen las normas en general. Las normas son importantes e interesantes tanto para los fabricantes como para los prestadores del servicio, para los consumidores y para la administración. Muchas veces los fabricantes les interesa conocer qué hay en el sector, ver el tipo de interoperabilidad que tienen que utilizar en sus dispositivos para poder venderlos y que sean compatibles una vez que ellos los diseñan desde el primer momento y planifican su producción, que sean accesibles con otros o que sean interoperables con otros. Esto lo que va a permitir es no poder utilizar esos accesorios de otros dispositivos que ya están en el mercado y que el usuario final no tenga que comprarse accesorios específicos para ese producto. A los consumidores nos da mucha seguridad tener
un producto o un servicio que está cumpliendo una serie de requisitos que han sido acordados por expertos de todas las partes implicadas, no solo expertos fabricantes, que a lo mejor podemos decir, uy, pues estos van a poner unos requisitos que les sean útiles a ellos, o expertos de la administración pública que les puede interesar unos otros. Son, los requisitos de las normas se ponen por todas las partes interesadas y eso nos permite tener una visión de todas las partes interesadas plasmada en el documento. También muchas veces la administración pública utiliza las normas para simplificar estos textos legales, estas leyes, y lo que hace es indicar que para poder cumplir, por ejemplo, para poder poner una ambulancia en el mercado, tiene que cumplir unos determinados requisitos y esos requisitos están contemplados en una norma. De esta manera, la administración pública agiliza sus gestiones y no tiene que especificar en la legislación cada uno de los requisitos ni entrar al detalle en cada uno de los requisitos que tiene que cumplir, por ejemplo, esa ambulancia. Eh, ¿Qué ocurre? Os digo, os comentaba, las normas se hacen por consenso, las normas se hacen entre todas las partes interesadas y las normas se hacen además, cuando son normas europeas o internacionales, se hacen en Europa o a nivel internacional con la participación de todos los países. Pero hay veces que a lo mejor, o porque no tenemos sector, o porque nuestro sector es pequeñito, o porque el sector no lo ve adecuado, no se participa en la elaboración de estas normas. Esto lo que nos dificulta es que podamos plasmar en estas normas nuestra legislación, porque las normas sabéis que son voluntarias y nunca deben de ir contra nuestra legislación. Por tanto, nosotros es en misión de nuestros expertos que esta legislación española sea conocida por el resto de expertos europeos e internacionales y, si es necesario, se hagan modificaciones o se hagan desviaciones con respecto a nuestra legislación para que así podamos cumplir la legislación y cumplir la norma además, aunque tenga requisitos, algún determinado requisito que no vaya con respecto a la legislación española. También nos permite indicar condiciones particulares que tenemos en España. Imaginaros que estamos prestando un servicio, como nos ha pasado, de helicópteros medicalizados en España. Es muy distinto el servicio que vamos a prestar en España a que pueden prestar, o las necesidades que tienen que tener los aparatos que van dentro de este helicóptero medicalizado, que los aparatos que van a nivel de el norte de Europa. Para el norte de Europa es muy importante que se tenga calefacción, en España también, pero tanto más importante es que se tenga un aire acondicionado para que el profesional sanitario pueda prestar el servicio dentro del helicóptero en unas condiciones óptimas para el paciente y para el propio profesional. También hay muchas veces que nuestra tecnología no se ve reflejada en las normas porque no ha habido expertos que lo hayan indicado, que si tenemos una tecnología o tenemos unos métodos específicos que a lo mejor son iguales o mejores que los que se esté plasmando en la norma. Y también es muy importante el conocimiento de nuestros expertos, que aunque tenemos a veces la visión de que en España no tenemos expertos para todos los sectores, normalmente sí que tenemos expertos para todos los sectores. Lo que pasa es que no tenemos el ímpetu que tienen otros países para que estos expertos plasmen en las normas los requisitos específicos del sector nacional. Podéis, ya por último, indicaros que los comités técnicos de normalización están abiertos. Podéis participar si consideráis que hay algún tema en el cual podáis aportar, lo podéis hacer o por teléfono, por mail o directamente a través de nuestra página web. Y ya simplemente daros las gracias por estar detrás de la pantalla, y si tenéis alguna duda, algún comentario que nos queráis hacer llegar, por favor, es la oportunidad. Muchas gracias, Cristina, por tu interesante intervención y explicación de este tema que desde luego que
que implica mucho trabajo para poder elaborar un informe tan completo, recogiendo todas estas normas que existen. Pasamos ahora al turno de preguntas. Tenemos algunas, pero además informar a la audiencia que también para responder a las preguntas está con nosotros, además de doña Cristina Hernán, está con nosotros don José Luis Monteagudo Peña. Eh, ya lo tenemos aquí. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Dolores. Muchas gracias por estar también aquí participando de la sesión. Les presento también, les hago una presentación resumida del currículum de don José Luis. Es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, presidente del Comité Técnico de Normalización 139 en TIC para la Salud de UNE y vicepresidente para la investigación, innovación y formación de la Sociedad Española de Informática de la Salud. En la actualidad es director del Máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. También ha sido director de la Unidad de Investigación de Telemedicina e-Salud del Instituto de Salud Carlos III, donde ha desarrollado su actividad profesional desde 1989 a 2013, siendo investigador principal y colaborador en numerosos proyectos nacionales y europeos, siempre relacionados con el desarrollo de nuevos servicios en telemedicina, telesalud, salud conectada y salud móvil. Bueno, esto, como digo, es un pequeño resumen del currículum de don José Luis, y ahora hemos recogido algunas preguntas de los asistentes, os las traslado y ya cualquiera de vosotros pues puede responder. Una pregunta es si está relacionada con todo esto de la seguridad informática, ¿no? Que, bueno, pues la verdad es que cada día parece que sale alguna noticia, ¿no? De algún tipo de hackeo en diferentes empresas. Y la pregunta es si hay algún tipo de estándar en ciberseguridad para evitar hackeos en dispositivos médicos, por ejemplo, un marcapasos. Bien, sí, quizá lo puedo contestar. Bien, ciertamente el problema de la ciberseguridad está cobrando cada vez más importancia. El hecho es que se puede hackear prácticamente todo. Lo que importa es tomar las medidas para poderlo prevenir. En eso nos consta, en el caso concreto de marcapasos, que la industria de marcapasos ah, está muy interesada y viene desarrollando precisamente de la posibilidad de evitar que ocurra esto. Ahí sí nos conviene destacar que la cuestión de la seguridad es una cuestión compleja, muy compleja, porque estamos hablando precisamente, aunque repita la palabra, de sistemas complejos que van desde lo que son la implementación electrónica a la forma de adquisición de los datos, la forma de su comunicación, la forma de su utilización, bueno, que tenemos distintos niveles. Y existe ligado a ello un problema, que es que la seguridad es una propiedad emergente de todo el sistema. De forma que aunque nosotros tengamos una certificación de que el propio componente electrónico es seguro, está certificado de acuerdo con una norma, y también tengamos certificado con una norma que asegura la comunicación, eh, que puede ser inalámbrica con unos captadores, y que sea también esté certificada, pues incluso la historia clínica o la forma de acceso, con que haya un fallo en alguna de las partes, realmente se pueden producir entonces digamos que huecos, la traslación de los errores a niveles superiores, por que es algo que se tiene que acometer de una forma, digamos, holística. La seguridad no es simplemente certificar el sistema de marcapasos, sino incluso todo el sistema
en que está inmerso. De forma que lo que hoy podemos decir es que hay problemas serios de garantizar esta seguridad, porque estamos observando en la prensa cómo se han podido penetrar sistemas de información hospitalarios, y dentro de esa información de los pacientes de un hospital, pues posiblemente haya información de un seguimiento y control a través de un marcapasos. Por eso, ciertamente es una pregunta importante, es una preocupación, digamos que en este momento fundamental, porque de ello depende también el desarrollo de la salud digital, pero que acometerlo no es simplemente por determinadas partes, sino que hay que ver esa visión holística de los sistemas. Bien, creo que si hay alguna duda más sobre este tema o una ampliación, pues podemos comentarlo. Bueno, sí, hay una pregunta un poco al hilo de esto que estamos comentando, es en relación con el sistema de gestión ISO 27001. En este tipo bueno, pues de hospitales, empresas que se dedican a la fabricación, ¿no? Ujú. De estos aparatos, es frecuente que tengan implementado este sistema de gestión de seguridad de la información. Quizás se sustituye un poco con alguna otra norma. No sé un Bien, poco cómo. bien, por complementar, existen una amplia variedad de normas sobre seguridad. Además, hay normas de tipo general sobre sistemas de información, que no solamente son de sanidad, que lo tenemos, y se está trabajando en ello. Sobre la pregunta actual de, de este desarrollo para la gestión, evidentemente es una preocupación, pero podemos decir, por los estudios que tenemos desarrollando, que estamos realmente en una situación francamente mejorable. Es decir, porque van desde la propia formación de los profesionales sanitarios, los usuarios y todos los involucrados alrededor de la información, para ser conscientes de la importancia. Es decir, es muy normal, aunque no debe ser, pues que se dejen a un compañero las claves de acceso para la historia clínica, por ejemplo. Y es un hecho que sucede, ¿no? Nos consta que las organizaciones sanitarias están intentando mejorar, pero, por ejemplo, actualmente los recursos económicos, los presupuestos que se dedican a seguridad son pequeñísimos comparados con las necesidades reales. Otro problema también que hay es tener expertos bien formados en el tema de seguridad, y más en el campo sanitario. De forma que es un reto formidable con el que se están enfrentando actualmente las organizaciones sanitarias, teniendo en cuenta además que el sector sanitario es uno de los más que están, digamos, en el objetivo de hackeo. Y las estadísticas a nivel mundial nos marcan que cada año hay más intentos de ruptura y más situaciones realmente. Eh, eh, en algún comentario de algún responsable de informática sanitaria, pues se comenta que aquel que no ha sufrido algún ataque, realmente es que no lo dicen. O sea, que realmente todos han sufrido al menos algún intento de ataque. Ya, sí. Por lo menos es lo que se percibe, ¿no? Ujú. Sí, sí. Como ciudadana en este caso, yo lo que percibo es eso, ¿no? Que hay como cada vez como un mayor interés en alguna forma, pues de desestabilizar bueno, sí, Bueno, hay intentos, digamos, son criminales, que lo que intentan obtener es un beneficio económico, son chantajes, claramente, pues todo lo hay. En otras ocasiones, pues es de interés, no sé, de periodístico o publicitario, por el cual se intenta averiguar la situación de alguna persona concreta por su fama, etcétera. Y actualmente también hay negocio de ventas de historiales, pues para los sistemas de inteligencia artificial,
para tener datos con los cuales poder trabajar. Y hay un gran interés, a veces comprándolos y otras veces acudiendo a sistemas, digamos, no legales. Pues ya que saca a colación la inteligencia artificial, la siguiente pregunta tiene que ver con esto y es precisamente si la inteligencia artificial podría ayudar en conseguir una mayor seguridad, establecer algunos mecanismos o potenciar, ¿no? la seguridad de estos sistemas que ahora mismo están siendo un poco vulnerables. Evidentemente, la inteligencia artificial, o lo que entendemos todo el conjunto de alrededor que se denomina ahora globalmente inteligencia artificial, pero que abarca desde algoritmos hasta otros sistemas de inteligencia artificial generativa, etcétera, tienen potencialmente aplicación y de hecho se vienen utilizando algoritmos y, digamos, elementos automáticos y utilizando nuestras capacidades técnicas para poder detectar y poder solventar problemas de ataques. Y de cara al futuro es uno de los campos. La inteligencia artificial tiene esa capacidad dual de ser una herramienta de los que atacan y de la defensa frente a esos ataques. Pero por supuesto se tienen expectativas de poder. Es uno de los campos donde también digamos, las empresas interesadas en desarrollar inteligencia artificial están viendo como un campo de aplicación importante para sus productos. Claro, la inteligencia artificial, bueno, es como una revolución, ¿no? Que está ocurriendo ahora mismo. Es una herramienta al final que puede ser utilizada, pues, tanto de manera, digamos, positiva como negativa, ¿no? Depende de quién, claro, quién la utilice. Y bueno, en este caso, pues, utilizarla, pues, en sentido positivo, ¿no? Para tratar de reforzar todos estos sistemas que Ujú, son, pues, sensibles por la ujú, información que están protegiendo. ujú. Y tengo otra pregunta que tiene que ver con, en general, cómo digamos, la digitalización de este sector salud les parece que contribuye a darle una mayor sostenibilidad. Es decir, ¿hay algún objetivo en toda esta digitalización que tenga que ver con decir, bueno, también contribuye a hacer este sector más sostenible? em, el pasar de Sí. todo tan, digamos, tan manual a tener un sistema más digitalizado. Sí, hablando de sostenibilidad, también podemos ver que sostenibilidad económica o sostenibilidad en sentido amplio de medio ambiente, digamos, bien, pues uno de los elementos o de los objetivos precisamente de la transformación digital, al igual que en otros sectores, es precisamente hacerlo más sostenible. En el sentido, a nivel sanitario, de cumplir los objetivos de tener mayor accesibilidad para los pacientes, equidad en el acceso, poder tener entonces una mayor garantía de la calidad en los cuidados, mejora en la calidad y fundamentalmente en estos dos aspectos y por supuesto, digamos que digamos que poder realizar más cosas sin tener que aumentar los gastos de forma innecesaria. Es decir, no se trata de ahorrar, que muchas veces se ha puesto el énfasis, sino en realmente poder realizar, tiene el potencial de poder realizar cosas que hasta ahora no se podían hacer para mejorar la calidad del acceso. Un ejemplo claro es la teleconsulta o la telemedicina, la posibilidad de dar asistencia eh, desde puntos lejanos y a personas, no solamente dar la asistencia, sino transmitir conocimiento, etcétera, y poder llevar la sanidad allí donde antes no era posible y de forma rápida y eficiente. Pero tenemos ejemplos tan sencillos como la historia clínica electrónica. Con una historia clínica electrónica eh, podemos evitar duplicidad en las pruebas diagnósticas,
podemos evitar tener que repetir todos los datos del paciente y poder desarrollar y hacer un seguimiento, incluso con herramientas de inteligencia artificial, una anticipación de posibles problemas y evitar costes. Por ejemplo, si podemos tratar insuficiencia cardíaca con sistemas de atención, de seguimiento y control en domicilio, podemos evitar pues tener que ir muchas personas por urgencias y entonces generar un costo mucho mayor, aparte de los propios problemas de la atención a estos pacientes. En medicación, evitar, por ejemplo, pues que haya medicamentos incompatibles, evitar eventos adversos que se puedan producir, que todo eso se traduce evidentemente en costes evitables. La propia formación de los pacientes, de los profesionales, de los gestores, hace sistemas mucho más eficientes. Digamos que realmente no se puede comprender la sanidad actual ya sin tener soportes de salud digital. Ya no podemos comprender eso, ir a la consulta y que no tenga nuestra historia clínica nuestro médico de primaria, o no digamos si tenemos un proceso crónico de larga duración donde tenemos un seguimiento. Ya no podemos comprender el ir a la farmacia con una receta de papel y poder obtener nuestros medicamentos incluso si no estamos dentro de nuestra ciudad o de nuestro ámbito local. Sí, efectivamente lo ha explicado muy bien. La sostenibilidad entendida, yo creo que en global, ¿no? Que afecta, que repercute en positivo tanto a las personas, ¿no? A la sociedad, que en este caso yo creo que está muy focalizado todo este tema de la salud, obviamente, en las personas, pero luego también económicamente ese ahorro de gastos y medioambientalmente, pues también, al final todo digamos que está todo relacionado, ¿no? Sí, yo miraría también desde otro lado, que es que el sector de la salud digital es uno de los sectores en mayor crecimiento económico, referido como industrias, como innovación. Es una de las líneas de innovación más potentes y tenemos ejemplos muy inmediatos, que es con el tema de la pandemia, de la COVID. Gracias a las tecnologías de la información pudimos tener en apenas unos meses una vacuna. Y fue gracias a la posibilidad de colaboración entre distintos grupos de investigación a nivel mundial. Y eso significó, que hablábamos antes de sostenibilidad, pues un nivel de sostenibilidad para los países más impresionante gracias a esa vacuna que se pudo. Pero cosas más elementales, como por ejemplo el certificado de vacunación europeo, la posibilidad de entonces poder viajar y poder desplazarse gracias a tener esa información disponible en todas las aduanas, no solamente de Europa, sino en otras partes del mundo. Y eso fue gracias a estándares, adoptar un estándar común por todos los países implicados para poder, sobre la realización de la vacunación, sobre su, digamos, registro, sobre su comunicación, sobre su utilización. Y entonces, realmente es una aventura, yo diría que casi es un milagro, bueno, es un ejemplo de las capacidades que tenemos actualmente y que nos han ayudado a superar en lo posible esta tragedia que así que hemos tenido. Efectivamente, así ha sido. Pues bueno, ya nos quedamos sin tiempo y tenemos que despedirnos en este punto, no sin antes agradecer a nuestros dos invitados, a Cristina Hernán por su excelente exposición y al señor José Luis Monteagudo por esta también interesante charla que podríamos seguir, pero que desafortunadamente no tenemos tiempo. Y agradeceros a los dos que hayáis querido participar en esta sesión. Muchas gracias a los espectadores y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas Gracias. tardes y gracias. Gracias.